Seguimos pues con los miércoles con la historia en la biblioteca del Museo Naval y vamos a empezar hoy como un ciclo sobre un tema que considero yo que es fundamental para la historia de Colombia y de Cartagena, que es todo el proceso del siglo XIX, que ese es un tema que todavía genera conflictos, porque muchas de sus consecuencias están vigentes todavía en nuestros días, ¿no? Pero que pienso yo que hay que mirar de una manera diferente, porque estábamos hablando antes que siempre se habla de la cuestión partidista, que partido liberal, que partido conservador, que partido... Y en realidad esos son partes del proceso, pero no las razones de las cosas que han sucedido, sino que obedecen a otros factores, incluso ideologías importadas, tradiciones, y una cosa que es muy importante, y es como la fórmula social, cultural del pueblo colombiano, que vamos a tratar de ver si ustedes están de acuerdo conmigo o no. Estos son temas que necesariamente generan controversia, porque la gente enseguida asume posiciones. Ya no estamos hablando de la independencia, ni estamos hablando de los romanos, ¿no? Estamos hablando de cosas que están enlazadas con nuestra vida actual, ¿no? Correcto. Este es el escudo de los estados, del Estado soberano de Bolívar. Cartagena fue capital de un estado donde acá tomábamos decisiones sobre las leyes que íbamos a aplicar, manejábamos nuestra economía, y eso proviene de la Constitución de Río Negro, que es el tema que vamos a hablar hoy. La Constitución de 1863, que yo le pongo una interrogación ahí porque consideran muchos que la Constitución de 1886, o sea, la que impuso o decidió nuestro compatriota aquí cartagenero Rafael Núñez, y que salvó al país del desastre, ¿no? Porque lo volvió un país unitario, crearon una nueva narrativa de nación. Pero hay otras personas que consideran, especialmente los antioqueños, que es totalmente lo contrario, ¿no? Que lo que se produjo fue un daño, un error histórico al modificar una cosa que es natural en el pueblo colombiano. Pásalo, por favor. Esta Constitución, entre otras cosas, es la que rescata del olvido el nombre de Colombia. Nosotros somos colombianos por la Constitución de 1863. Se le atribuyen todos los méritos o se considera en algunos casos que fue prácticamente impuesta por este señor, que es Tomás Cipriano de Mosquera. Es un personaje que la gente joven no conoce, pero que durante todo el siglo XIX fue el personaje más influyente del país hasta que llegó Núñez. O sea, podríamos decir que el siglo XIX es Mosquera y Núñez, ¿no? Como, digamos, fuerza de liderazgo o capacidad de decisión, de actuar, ¿no? Núñez más intelectual, más de acción, ¿no? Estos son los tres hermanos Mosquera y sus papeles en la Gran Colombia. Tomás Cipriano, comandante general del departamento del Cauca. Joaquín de Mosquera, ministro plenipotenciario, Perú, Chile y Argentina, nombrado por el propio Simón Bolívar. O sea, todos estos personajes todavía se enlazan, como vamos a ver, con Bolívar, con la independencia. O sea, todavía tenían los pies allá, o habían nacido o tuvieron relación con ellos, ¿no? O sea, el país todavía joven, en el siglo XIX. Y está el monseñor Manuel José de Mosquera, nombrado rector
primer rector de la Universidad del Cauca, cuando Santander creó las universidades nuevas, ¿no?, que todavía siguen vigentes, ¿no?, como la de Cartagena. Esta es la del Cauca, y este es un personaje importantísimo. Ellos son descendientes en una línea de familia que incluso su tío fue regente de España. O sea, cuando nosotros declaramos la independencia, ahí había una junta de regencia en Cádiz, y el presidente de la junta de regencia era el tío de estos señores, ¿no? Era gente que la aristocracia del Cauca manejó unos niveles mucho más altos de relación con España y de importancia que el resto de la Nueva Granada, solo comparables con los de Quito y los de Lima, ¿no?, o de México. Entonces, esta es la familia Mosquera. El 28 de febrero de 1862 es la que se convoca la Convención de Río Negro, y Mosquera se consideraba a sí mismo, miren las palabras, hijo de Bolívar y salvador de la patria, ¿no? Hijo de Bolívar y salvador de la patria. ¿Dónde hemos oído eso? Bueno, este presidente de los Estados Unidos de Colombia y supremo director de la guerra. Ahora vamos a ver cómo se llegó a todo eso. Tomás Cipriano rescató el nombre de Colombia, que ya era, antes de él, era un término tal vez de mala recordación, porque la Gran Colombia fue un país que solo duró 7 años, 1821 a 1828. 28 Bolívar decide que es dictador, cierra el Congreso, y los 2 años que quedan ya no es la Gran Colombia, ya es un país que está de alguna manera desarmándose, ¿no? Y se volvieron 3 países. Primero 3, ahora somos 4, ¿no?, con Panamá. Pero este señor decide que él va a rescatar la Gran Colombia. No solamente el territorio que hoy es Colombia, sino también quiere que se una Venezuela y que se una Ecuador en su idea, ¿no? Pásalo, por favor. Entonces, la Constitución de Río Negro se termina de redactar el 8 de mayo de 1863, y vamos a ver 2 artículos. Tiene 92 artículos. El artículo 1, los estados soberanos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima se unen y confederan a perpetuidad. O sea, ellos querían que eso fuera de siglos y siglos, ¿no? Consultando su seguridad exterior y recíproco auxilio, y forman una nación libre, soberana e independiente bajo el nombre de Estados Unidos de Colombia. Por ahí me decía alguien, allá abajo, de los muchachos del museo, qué bueno, así no tenía nadie que irse para Estados Unidos. Estaba aquí. Facilita la cosa. Como ilícito, sin visa. Sin problema. Sin visa, pues ya estamos aquí, ¿no? Totalmente. El artículo 90. El Poder Ejecutivo iniciará negociaciones con los gobiernos de Venezuela y Ecuador para la unión voluntaria a las 3 secciones de la antigua Colombia, Gran Colombia, en nacionalidad común bajo una forma republicana, democrática y federal, análoga a la establecida en la presente Constitución y especificada, llegando el caso, por una Convención General Constituyente. O sea, quedó en la Constitución que el presidente tenía que ir. Pues Mosquera fue a Ecuador y allá se asustaron y le declararon la guerra. Y este tipo lo que quiere es invadirnos, ¿no? Y en Venezuela no le pusieron ni más mínimo interés al tema, ¿no? O sea, ya la Gran Colombia era historia, verdaderamente, ¿no? Pero nos quedamos con el nombre, por eso somos colombianos. Si esto no hubiera ocurrido, si Tomás Cipriano de Mosquera no hace eso, todos los que estamos aquí seríamos neogranadinos. Neogranadinos, y soy orgulloso de ser neogranadino y viva la Nueva Granada. O sea, Colombia no estaría sino en los libros de historia, ¿no?, como un acontecimiento fallido, ¿no? Entonces,
Lo que este señor rescata es la Constitución de la República de Colombia de Villa del Rosario de 1821, que está acá y este es el territorio. Esta es la bandera de los Estados Unidos de Colombia, el escudo. Tiene 9 estados, 7, 9, 8, 9 con Panamá. Estaba Panamá incluida, era parte integral, ¿no? Pásalo, por favor. Bueno, este es el mapa. Fíjense una cosa muy interesante. No se ve muy bien, no sé si... El Estado soberano del Cauca es un arco que viene desde la parte sur del departamento de Córdoba, o actual, todo el Golfo de Urabá, el Chocó, toda la costa pacífica completa y la Amazonía completa. O sea, era el estado más poderoso, más grande, con Popayán de capital. Con 2 costas. Con 2 costas. Sí. El estado de Bolívar era exactamente la antigua provincia de Cartagena de Indias, que es hoy departamento de Sucre, Córdoba, Atlántico y Bolívar, ¿no? Y llegábamos por Quitía. El departamento de Antioquia no tenía costa, y era totalmente interior, como el departamento de Santander. Cundinamarca tenía los llanos, Casanare, el Casanare hasta el Orinoco, y el departamento de Boyacá, y el departamento del Tolima, que es Huila y Tolima actuales, y el Magdalena, que incluía la Guajira y el Cesar, o sea, todo el norte del país. Esa es la portada de la Constitución de los Estados sancionada el 8 de mayo de 1863. Pásala, por favor. Aquí hay otro más ampliado, el mapita. Bueno, y Panamá. El estado de Panamá, que es hasta la frontera con Costa Rica. O sea, Colombia era... los Estados Unidos de Colombia eran un territorio realmente interesante, porque tenía, por eso en el escudo está el Istmo de Panamá, ¿no? O sea, teníamos completo Centroamérica, Suramérica, y la forma en que estaba distribuido correspondía a las tradiciones, digamos, de liderazgo y cultura que venían de la colonia. San Andrés está incluido, claro, es parte. No está. Sí, incluso parte de la costa de los Mosquitos, sí, en Nicaragua. Perdón, Gonzalo, ¿Ecuador está incluido en el Cauca o no? No, Ecuador es Ecuador, ¿no? Ya. Está separado, allá estaba General Flores y todo eso, otra historia. Y Venezuela, pues, que empezó desde que se separó de la Gran Colombia, empezó su propia historia, que es completamente diferente a la nuestra. Tuvimos algunas similitudes en pensamiento, ¿no? Por ejemplo, un dictador liberal. Los venezolanos siempre han tenido dictadores, ¿no? Yo creo que son solo 5 presidentes constitucionales y uno que repitió. El resto solamente dictadores. Es una historia completamente diferente de la nuestra. Pásalo, por favor, Luz. Entonces, ¿de dónde viene todo ese problema? Estas son las tribus indígenas de lo que es hoy el territorio de Colombia. Estos señores estuvieron ahí miles de años. Nosotros estamos cumpliendo 200 años de la República de Colombia, y si contamos verdaderamente Colombia desde el 63, 1863, y si es la República como es ahora, desde el 86, o sea, nuevecitos. Estos señores vivieron miles de años, ¿no? ¿Y qué son? Una cantidad de tribus. No hay, como en México o los incas, un estado que los reúne a todos, que lo domina, etcétera. No hay esa organización estatal grande, sino que son todas tribus, ¿no? Culturas totalmente diferentes, con lenguas diferentes, con culturas diferentes. Pero ¿qué pasa? Entre ellas hay una gran relación comercial. ¿Cuántas?
Yo no sé cuántas son. Yo una vez conté 40, pero me faltaban como 10 más o algo, quién sabe. O sea, solamente en la costa atlántica hay más de 20 en el origen, ¿no? Entonces, este es un país, un territorio donde hay unas culturas ubicadas geográficamente con su propia identidad, que es su pequeño mundo. O sea, así estamos, nosotros somos estos mismos que están aquí. O sea, Colombia como hace cualquier país de España, por ejemplo, encuentran su cueva de Altamira y son sus antepasados, ¿no? Porque independientemente de que esos no sean los españoles de hoy, esos eran los habitantes de ese territorio en ese momento, ¿no? Ahora son más romanos y árabes que otra cosa, pero el inicio está allá. Entonces nosotros tenemos que echar para atrás, ¿no? ¿Dónde empezamos? Acá, en Chiribiquete. Esos son nuestros antepasados más antiguos. Estos somos nosotros, ¿no? Independientemente de que haya personas de diferentes, hayan viajado o tengan cierto nivel de desarrollo o cultura, etcétera. De todas maneras, en la buena parte de la población colombiana están presentes estos personajes todavía, ¿no? Todavía. Entonces, es un mundo dividido, parcelado, totalmente parcelado. En la parte de los muiscas fue donde más pudieron encontrar una organización estatal y reemplazar a los jefes, pero era un territorio muy pequeño, realmente, ¿no? El altiplano cundiboyacense que llamamos hoy, ¿no? Del resto, tal vez los Tairona pudieron tener en algún momento, pero ya no estaban cuando llegaron los españoles. Dime. ¿Cómo explicas tú la poca, digo yo, si hay pruebas de la poca violencia que ocurría entre todas esas comunidades? No, sí había violencia, claro. Claro, ¿Había violencia? Muchísima. Había violencia y los aztecas y los olmecas y eso. La diferencia es que allá había un imperio que los tenía subyugados, acá no. Pero ¿cómo avanzaron los conquistadores españoles? Asociándose con un indio contra el otro. Así de sencillo, ¿no? Y lo hicieron aquí en Cartagena contra los yurbacos, los otros contra los otros. ¿Y es cierto que los calamaríes viajando por el río se convirtieron en los pijaos del Tolima? Son los mismos, son caribes. Son caribes. Y llegaron al Amazonas. Son caribes, o sea, los caribes llegan a los pijaos, los yariguíes, todos son pijaos, son caribes. Ahora, la lengua de ellos ya no la conocemos, pero están los yupas, aquí en la serranía esta de Perijá, y los yupas todavía hablan caribe. Y ahí hay caribes en el río Orinoco, pequeñas comunidades todavía, y lo más interesante es que un caribe del Orinoco puede hablar con un caribe de la Guyana, siendo que hace 1000 años que no se ven. O sea, hay un tronco lingüístico que tienen muchas palabras en común, ¿no? Entonces pueden hablar. Entonces son caribes. Y bueno, pero el asunto es que este es el inicio, una parcelación, ¿no? Pásalo, por favor. Entonces viene el primer periodo de la conquista, ¿no? Son unas capitulaciones de tierras con unos personajes. Pedro de Heredia, Gonzalo Fernández de Córdoba, Gonzalo Jiménez de Quesada. O sea, son parcelaciones que el rey de España firma con una persona, con un súbdito suyo, al que le dan unos territorios que nadie conoce, sino le dan un derecho de exploración y de explotación, ¿no? Entonces ellos vienen y cada uno coge el suyo. O sea, el de gobernador de Santa Marta coge lo suyo, el de Cartagena lo suyo. Gonzalo Jiménez de Quesada sube por el río como adelantado del gobernador de Santa Marta. Pero cuando llega a la sabana de Bogotá dice, oye, esto está muy bueno aquí. ¿Yo por qué voy a entregarle eso al gobernador? Yo quiero que esto sea el nuevo reino de Granada, ¿no? Y pelea toda su vida para que le entreguen eso, nunca se lo dan, ¿no? Pero el reino de Granada queda independiente, ¿no? Por el sur viene Sebastián de Belalcázar y también
arma lo suyo porque él depende del nuevo virrey del Perú, ¿no? Y entonces coge Popayán y toda la parte del Tolima, ¿no? Entonces son parcelaciones también entregadas a personas, ¿no? Entonces otra vez estamos hablando, no hay del tiempo de la conquista no es que se hayan dicho el rey de España, no, vamos a crear un estado, un subestado o una provincia que vaya de aquí del río Orinoco al Océano Pacífico y ponemos un gobernador y ponemos, no, sino cada uno en lo suyo. Y lo que hay en Santa Fe es la Real Audiencia, es un tribunal superior, donde se discuten los problemas que haya entre los gobernadores, ¿no? Pero las gobernaciones son prácticamente independientes unas de otras. Pásalo, por favor. Y vamos a la ocupación del territorio. La ocupación del territorio. Y está el nuevo reino de Granada, ¿no? Cartagena, gobernación de Santa Marta, gobernación de Popayán. Es decir, sigue la división, ¿no? Este es el periodo de los Asturias, de los reyes Asturias de España, ¿no? De los Habsburgo, que manejaron sus dominios de una manera muy libre, ¿no? O sea, los cabildos de las ciudades, de las villas, son la autoridad suprema. Ahí deciden, son jueces, dirigen, manejan la economía, rinden sus tributos, pero ellos son autónomos. O sea, no hay una cuestión piramidal, una organización estatal durante todo ese periodo. Pásalo, por favor. Y pasamos a bueno, esta es otra más adelantada estamos hablando del inicio del cambio a los Borbones, ¿no? Sin que se haya creado todavía el virreinato de la Nueva Granada. Pero fíjense las divisiones, ¿no? Que están marcadas en los mapas, ¿no? ¿Cierto? Donde no hay un concepto todavía tampoco generalizado, sino que son la gobernación de Cartagena, llega hasta Urabá, ¿no? Este pertenece a Panamá, y Veraguas, este es Popayán, ¿no? El reino de los indígenas por acá, las misiones, ¿no? Cada uno separado, ¿no? Para ellos no existía un Venezuela ni un Ecuador. ¿Ah? Son unas parcelaciones territoriales más grandes, pero extensas. Pero ellos no hacen diferencia entre Venezuela, Nueva Granada y Popayán. Ahí estamos, ¿qué? ¿El siglo XVIII? Estamos empezando el siglo XVIII. Este mapa es este es de 1657, bueno, todavía del siglo XVII, pero esto se mantuvo hasta que se creó el virreinato. Pásalo, por favor. ¿En qué momento nace la denominación de Mar Caribe? Ahí se llama Mar del Norte. No, eso de acuerdo a los que hacían los mapas, o sea, los cartógrafos, se me llama Mar del Norte, sí. Bueno, este es el virreinato de la Nueva Granada, que es cuando empieza como a armarse lo que es hoy Colombia, ¿no? Entonces, son provincias, son gobernaciones, pero ya hay una delimitación muy clara, ¿no? De que este es el virreinato, esto es lo que gobierna el virrey de la Nueva Granada. Ese es el escudo, Bogotá se quedó con él, ¿no? Pero ese es el escudo del virreinato, ¿no? Esta es la situación del virreinato en 1810, o sea, listos para la independencia, ¿no? Pero ya hay cambios de territorio, con el Cauca ya no están... Ya el Urabá ya pertenece a Antioquia. ¿Qué año es ese? Este mapa es de 1810. De 1810. Panamá sigue perteneciendo al Cauca. No, Panamá es diferente del Cauca. Panamá es Panamá. Por eso, porque ahí le pusieron... Pero es de la Nueva Granada. Y la costa, esta también de los Mosquitos de Nicaragua, también es de la Nueva Granada. Y las islas que están aquí también son de la Nueva Granada. O sea, Mosquito también era de... También era la Nueva Granada, claro. Claro, por eso la propiedad de San Andrés y Providencia. Por eso San Andrés, o sea, le quedó herencia
a Colombia actualmente. O sea, perdón, ¿el virreinato llega hasta allá, ya, del mapa, o no? Sí, llega hasta acá. Todo eso hasta acá es el... Claro, todo lo que está aquí, todo lo que está coloreado, es el virreinato de la Nueva Granada en 1810, al final del periodo. O sea, ahí no hay más cambios, ¿no? Y esto es lo que hereda después, pero no inmediatamente. Suceden cosas antes, ¿no? Pero entonces Cartagena es Bolívar, por eso nos vamos hasta acá, hasta el fondo. El departamento de Bolívar es rarísimo. Ahora hay un punto donde solo tiene 8 kilómetros de ancho. Es como una abeja, ¿no? Una avispa, ¿no? Mi papá le decía los cojones del chivo, el mapa de Bolívar. Parece, sí, una cosa rarísima, ¿no? Pero es herencia de esto, ¿no? Después al separarse, ir separando Córdoba, Sucre, Atlántico, entonces fue quedando, o sea, nos dejaron a Bolívar actual lo que nadie quería, ¿no? ¿El virrey dónde estaba? El virrey. El virrey, ahora, es un punto importante. Cuando se va a crear el virreinato, hay certeza absoluta por documental de que se pensó que podía ser Cartagena la capital. Pero el problema de la inseguridad, de los ataques de los enemigos de España, hacía que no fuera viable. Entonces se decidió que fuera Santa Fe, donde estaba la Real Audiencia, ¿no? Exacto. Pero los virreyes, en general, pasaron más tiempo en Cartagena que en Bogotá. Porque su correlación con las otras, o sea, estaban lejísimos de todo. O sea, hoy en día ir a Bogotá no hay problema, avión, nada. Y miramos de allá para acá, ¿no? Además, ¿no? Pero en esa época era subirse a unas montañas, ¿no? Una pregunta tonta. Cuando decías anteriormente que después de la conquista cada cual se tomó lo suyo, ¿eran encomenderos o ya eran adelantados de la corona? No, las capitulaciones se hicieron con unos personajes para que tomaran, o sea, exploraran, ocuparan, pacificaran, cristianizaran un territorio, ¿no? Pero los territorios eran del rey, ¿no? De que los encomenderos se volvieron los grandes latifundistas, ¿eso no es cierto? De alguna manera, ¿Sí? pero no exactamente. Te explico por qué. Porque el gobierno español le mantuvo a los indígenas sus propiedades. O sea, no les quitó las tierras. Solo que el encomendero tenía una encomienda, es decir, te encomiendo a estos señores, que son súbditos míos, no saben el idioma, no tienen la religión, hay que enseñarles, pero yo te encomiendo ese trabajo, ¿no? Pero no había control sobre ellos. No eran propiedad del señor, ni las tierras tampoco. Es más, hasta las reformas borbónicas, siglo XVIII, las tierras agrarias eran todas del rey, todas. Solo había propiedad privada en los cascos urbanos, por lo que se llama las fundaciones. O sea, hay un reparto de lotes, ¿no?, en el espacio urbano, pero lo que está afuera es todo del rey. O sea, tú tenías una finca en el siglo XVII, la explotabas tú, pero no era tuya, era del rey, ¿no? Todo era del rey, ¿no? Los títulos de propiedad provienen de las reformas borbónicas, que empezó a darle propiedad a las tierras, pero antes no. Y lo de los indígenas quedó de los indígenas. O sea, los indígenas fueron protegidos por el rey todo el tiempo. Bueno, Era el problema con Venezuela cuando el problema limítrofe. ajá. Sí, puedes cantar. Sí, ok. Pasa, por favor. Entonces viene nuestra independencia, la verdadera independencia. ¿En qué consiste? Acta de independencia, el pueblo de Cartagena se declara independiente de cualquier relación con el rey de España, etc. O sea, cada provincia hizo independientemente su independencia, ¿no? Hay una acta de independencia de Bogotá, acta de independencia de Socorro, acta de independencia, ¿no? Entonces, ¿qué tan cierto es que la independencia surgió a raíz, no tanto por la rebeldía, sino porque hubo una invasión francesa a España, como nosotros éramos tan leales, fue a raíz de esa lealtad hacia el rey de España, que por poner un rey francés, hermano de Napoleón, fue esa resistencia que se originó? Bueno, en el fondo de lo que vamos a ver está eso. Y te explico. Napoleón invade España y pone a su hermano de rey, pero eso lo decide él.
para que un rey fuera realmente monarca aceptado por el pueblo, tenía que ser ungido por un derecho divino. ¿Y quién